En la cena de Acción de Gracias, mi hija exigió $35.000 para su boda, calificando de patética mi contribución a la pensión, ganada con tanto esfuerzo. Incluso invocó la memoria de su madre, tergiversando la bondad de Eleanor para justificar su propia avaricia cruel. No alcé la voz. Simplemente miré la foto de mi difunta esposa y decidí en ese mismo instante demostrarles a todos qué clase de padre era en realidad. Esta historia comienza con ese momento. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. La tranquilidad de la tarde de Arthur, que solía ser un bálsamo para su alma, se vio interrumpida bruscamente por la puerta principal que se abrió de golpe. Chloe, su única hija, irrumpió en la sala, con el rostro ensombrecido a pesar del brillo del anillo de compromiso en su dedo. No la saludó, ni esperó a que él la reconociera desde su sillón, donde saboreaba lentamente su té, contemplando la suave llovizna que caía afuera. En cambio, su voz, aguda y exigente, rasgó el aire sereno. «Papá, tenemos que hablar. Necesito $35.000 para la boda». Lo anunció no como una petición, sino como una certeza absoluta, como si el dinero ya le perteneciera. Caminó de un lado a otro un instante, y luego se detuvo frente a él, con las manos en las caderas. «Es el día más importante de mi vida, ¿sabes? Todo tiene que ser perfecto». Arthur dejó la taza de té con cuidado sobre la mesita auxiliar, sintiendo un presentimiento de angustia. Llevaba semanas anticipando esta conversación, sabiendo que las expectativas de Chloe rara vez coincidían con sus posibilidades. Tomó la carpeta de cuero desgastada que tenía al lado y sacó sus últimos extractos bancarios y los resúmenes de su pensión. Los había revisado incontables veces. Cada cifra era un crudo recordatorio de la realidad en la que vivía desde la muerte de Eleanor. «Chloe, he estado revisando mis finanzas», comenzó con voz suave, casi disculpándose. Mostró un extracto bancario, señalando una cifra resaltada. «Con mi pensión, mis ahorros y considerando mis gastos fijos, lo máximo que puedo ofrecerte son $8.000. Es lo que puedo aportar sin poner en riesgo mi estabilidad». La miró a los ojos, esperando que viera el esfuerzo sincero, el sacrificio que representaba. $8.000 eran una parte importante de sus reservas, dinero que había ahorrado meticulosamente para su jubilación. Por un instante, un silencio denso se cernió sobre Arthur, interrumpido solo por el tic-tac rítmico del reloj de pie en el recibidor. De pronto, el rostro de Chloe se transformó en una máscara de pura furia. Entrecerró los ojos y sus labios se curvaron con un desdén que hirió a Arthur más que cualquier insulto. $8.000? Su voz se elevó, cargada de incredulidad y desprecio. ¿Hablas en serio, papá? ¡Qué patético! ¿Sabes qué clase de boda se puede comprar con eso hoy en día? Una barbacoa en el jardín, quizá. ¡No la boda que me merezco! Con un repentino y violento movimiento de la mano, le arrebató los extractos bancarios de las manos. Los papeles revolotearon sobre la alfombra desgastada, esparciéndose a sus pies como hojas caídas, cada hoja un testimonio de su precaria realidad. Arthur se estremeció, no por el contacto físico, sino por el rechazo brutal a sus esfuerzos. Observó los papeles esparcidos, cada número gritando su insuficiencia. Chloe ni siquiera los miró, simplemente continuó su diatriba, con la voz cada vez más alta y penetrante. «Siempre haces lo mismo, siempre poniendo excusas. Nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre estás luchando, siempre te quedas corto». Hizo una pausa, sus ojos fijos en una pequeña fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Eleanor, radiante y sonriente. «Mamá estaría tan decepcionada», espetó Chloe, usando el único nombre que siempre la hirió más. «Siempre me enseñó bondad, generosidad. Querría que yo fuera feliz, que todo fuera perfecto». La mención de Eleanor, tergiversada para ajustarla a la narrativa egoísta de Chloe, fue como reabrir una herida. Eleanor, que de verdad entendía el sacrificio, que les había enseñado a ambas el valor de la fortaleza silenciosa y el amor eterno. Arthur sintió un frío terror que comenzaba a asentarse en su pecho. «Chloe, tu madre siempre lo entendió», intentó interrumpir, pero ella lo atropelló con un gesto. «¿Entendiste qué? ¿Entendiste la mediocridad? Mira a Julian Vance. Le regaló a su hija un BMW nuevecito por su boda. Su padre pagó toda la boda sin rechistar.
Un padre de verdad cuida de sus hijos. Tú te conformas con la mediocridad, ¿verdad, papá? Siempre te has conformado. Un fracaso, la verdad. Las palabras resonaron en el aire, afiladas y venenosas. Un fracaso. Él, Arthur, que había trabajado incansablemente toda su vida, que había amado y provisto, aunque modestamente, ahora era considerado un fracaso por su propia hija. Arthur no respondió de inmediato. Se agachó lentamente, con las rodillas doloridas por el paso del tiempo, para recoger la fotografía de Eleanor que Chloe, en un arrebato, había desprendido de la repisa de la chimenea. Sostuvo el marco plateado, mientras su pulgar recorría el rostro sereno de Eleanor. Sus ojos, en la fotografía, parecían reflejar una suave tristeza, un reflejo del dolor que él sentía. Su voz, cuando finalmente habló, fue firme, un marcado contraste con las tempestuosas acusaciones de Chloe. «Chloe», dijo, mirándola, aún aferrado a la foto, «¿qué crees que diría Eleanor sobre todo esto?» Chloe resopló, sacudiendo su impecable peinado. Se acercó al sillón, tomó su costoso bolso y se lo colgó al hombro. «Dice que quiere que sea feliz, papá, y feliz significa tener la boda que merezco. No una boda patética y cutre porque no puedes costearla». No esperó respuesta, ni siquiera lo miró a los ojos. Sus palabras fueron tajantes, su interpretación de los deseos de Eleanor, absoluta e inflexible. «Te doy una semana», anunció, dirigiéndose a la puerta de espaldas a él. «Una semana para que lo arregles. 35.000. Ni un centavo menos. Espero que lo tengas listo». Dicho esto, abrió la puerta de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire fresco, y desapareció. Un instante después, Arthur oyó el leve zumbido de un motor, y luego la suave aceleración del BMW que los Vance le habían comprado, llevándose a su hija y dejándolo solo en la tranquila calma que siguió. Permaneció agachado en la alfombra, con la mirada fija en el rostro sonriente de Eleanor, ahora visiblemente triste. Los extractos bancarios, esparcidos a su alrededor como hojas caídas, eran cada cifra una acusación silenciosa. $8.000. Hacía una hora. Le había parecido una oferta generosa, incluso sustancial. Ahora, a través de los ojos de Chloe, era una suma insignificante, un símbolo de su ineptitud. El aguijón de sus palabras, patético, mediocre, fracaso, resonaba en la habitación silenciosa. Él no era el tipo de padre que extendería ese cheque, no de la forma que ella exigía. Pero mientras se levantaba lentamente, aferrado a la fotografía de Eleanor, una determinación distinta se afianzó en su interior. Quizá no fuera el padre que ella deseaba, pero les demostraría a todos qué clase de padre era en realidad. El tenue aroma a libros antiguos y té de manzanilla solía brindarle a Arthur una sensación de paz por las noches. Tras la abrupta partida de Chloe, había intentado recuperar esa tranquilidad, acomodándose en su sillón con una taza de café caliente en la mano. Tomó su tableta, con la esperanza de distraerse con las noticias, cuando una notificación apareció en la pantalla, brillante e insistente. Era de Chloe. Su corazón, ya apesadumbrado, se hundió aún más. Se preparó, esperando otra exigencia, otra acusación, pero nada podía haberlo preparado para las palabras que aparecieron. «Por fin encontré padres de verdad. Gracias, Julian y Vivien, por hacer realidad mis sueños». La simple frase, publicada con tanta ligereza para que todo el mundo la viera, golpeó a Arthur con una fuerza física. No eran solo palabras, era un mazazo en el pecho, quebrando los frágiles restos de su compostura. Sus dedos, repentinamente entumecidos, perdieron el agarre sobre la taza de cerámica caliente. Se le resbaló de las manos, golpeando el suelo de madera con un ruido seco y metálico, salpicando un líquido oscuro sobre la madera pulida. El ruido resonó con los pedazos rotos en su interior. No se molestó en limpiarlo de inmediato. Su mirada permaneció fija en la pantalla de la tableta, conteniendo la respiración. Debajo de la condenatoria declaración había fotografías. La primera mostraba a Chloe, radiante y sonriente, con el rostro iluminado por una alegría que Arthur no le había visto dirigida en años. Estaba de pie en lo que parecía ser un opulento salón nupcial, con un vaporoso vestido blanco sobre el brazo y Vivienne Vance a su lado, rodeándola cariñosamente con un brazo por la cintura. Vivienne,
la viva imagen del orgullo maternal, sonreía cálidamente. Otra foto capturaba a Julian Vance, con una sonrisa triunfante, sosteniendo una tarjeta de crédito platino como si fuera un trofeo. El mensaje implícito era contundente. Nosotros proveemos. Nosotros entregamos. Somos tu nueva familia. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la piel. Sus dedos, temblando ligeramente, se deslizaron hacia abajo, revelando una avalancha de comentarios. Amigos y conocidos, muchos de los cuales conocían a Arthur desde que Chloe era niña, se unieron a las felicitaciones con efusivos elogios. ¡Qué alegría por ti, Chloe! Julian y Vivienne son maravillosos. Te mereces toda esta felicidad. Había emojis de corazones, aplausos e infinidad de felicitaciones. Ni una sola mención a él. Ni un solo recuerdo del padre que había cambiado incontables pañales, le había enseñado a montar en bicicleta, se había desvelado cuando estaba enferma y había trabajado sin descanso para que pudiera ir a la universidad. Había sido borrado, por completo, de la historia de su propia hija, reemplazado por extraños y su ostentosa demostración de riqueza. Con una extraña y metódica calma que ocultaba la angustia que lo consumía, Arthur se dirigió a su portátil. Abrió una nueva carpeta, con la mente sorprendentemente lúcida a pesar del dolor. La tituló Chloe, pruebas. Con sumo cuidado, hizo capturas de pantalla de toda la publicación de Facebook, el titular, las fotos y cada uno de los comentarios. Cada clic del ratón fue un pequeño golpe de martillo que selló la realidad de su abandono. Las guardó, una a una, en la carpeta recién creada, un testimonio digital de la declaración pública de su hija. 28 años. 28 años de paternidad, de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de estar presente en los momentos difíciles, en la rebeldía adolescente y en los primeros desamores. Todo eso, descartado con unas pocas líneas en una red social, reducido a la nada por un espectáculo público diseñado para exaltar a otros y empequeñecerlo a él. La desfachatez, la crueldad a sangre fría, lo dejaron atónito. ¿Era esta realmente la hija que había criado con Eleanor, la que había aprendido la bondad de su madre? Como si quisiera echarle más leña al fuego, su teléfono vibró unos minutos después. Era un mensaje de Chloe. «Papá, ¿viste mi publicación? Los Vance querían que todos supieran lo agradecida que estoy por el apoyo incondicional. Sigo esperando tu respuesta sobre el dinero». El mensaje era tan casual, tan carente de empatía, que a Arthur le revolvió el estómago. No solo lo había publicado, se estaba asegurando de que él lo supiera. La frase «apoyo incondicional» resonaba con su anterior acusación de mediocridad. Quería que sintiera el dolor, que supiera que no era suficiente, y aún así esperaba que financiara su nueva vida, de verdad. Arthur se quedó mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. Un torbellino de emociones lo invadió. Ira, profunda tristeza, traición y un vacío doloroso. Escribió una réplica furiosa y la borró. Intentó una súplica desgarradora, pero también la borró. ¿Qué sentido tenía? Ella ya había tomado su decisión. 2 largas y angustiosas horas después, mientras el café derramado se secaba formando una mancha pegajosa en el suelo y la casa se enfriaba, llegó otro mensaje de Chloe. Este era aún más directo, más brutal. «No vengas a mi boda. Ya no sois mi familia». La contundencia de esas palabras flotaba en el aire, como un requiem para su relación. La ira, la tristeza, el dolor, todo se fundió en una gélida determinación. Miró el mensaje, luego la carpeta. Chloe, pruebas, abierta en la pantalla de su portátil. Cogió el móvil, moviendo el pulgar con una deliberada lentitud. Escribió: «Lo entiendo». No había emoción en el mensaje, ni súplica, ni ira. Solo un crudo y silencioso reconocimiento de su decisión. Pulsó enviar. Cerró el portátil, la luz de la pantalla se apagó, y la habitación quedó sumida en una penumbra más profunda. Se acercó a una estantería polvorienta en la esquina y sacó una pila de viejos álbumes de fotos. El aroma a papel viejo y flores secas le inundó las fosas nasales. Se sentó y empezó a hojearlos. Chloe recién nacida, pequeñita y envuelta en pañales. Chloe dando sus primeros pasos tambaleantes, con el rostro iluminado por el descubrimiento.
Chloe en su primer día de colegio, con una sonrisa que dejaba ver su sonrisa con dientes separados. Chloe graduándose del instituto, luego de la universidad, con un futuro brillante y sin límites. Cada fotografía era un recuerdo, un momento grabado en el tiempo, un testimonio de la vida que habían compartido, de la familia que una vez fueron. ¿Cuándo se volvió prescindible? ¿Cuándo su amor se volvió tan insignificante, tan fácil de desechar? ¿Cuándo Julian y Vivienne Vance se convirtieron en sus verdaderos padres? Una determinación silenciosa y férrea se apoderó de Arthur. Cerró el álbum con una leve sonrisa en los labios, aunque sus ojos reflejaban algo frío y resuelto. Aún no tenía las respuestas, pero las encontraría. Descubriría cuán reales eran en realidad estos nuevos padres. El tenue resplandor de las farolas apenas lograba disipar las sombras que se habían acumulado en el salón de Arthur. Llevaba un buen rato sentado allí, agobiado por las palabras de Chloe, con los álbumes de fotos esparcidos a sus pies. La conmoción inicial había ido disminuyendo poco a poco, sustituida por una fría e inquebrantable determinación. Se levantó del sillón, sintiendo la rigidez en las articulaciones, una compañera habitual, y se dirigió a su despacho, una habitación pequeña y escasamente amueblada que solía servirle de refugio tranquilo. Se dirigió a un viejo archivador de madera, cuyos cajones crujieron al abrirse uno. Dentro, entre viejas declaraciones de impuestos y facturas de servicios, había una agenda de direcciones polvorienta, encuadernada en cuero. Sus páginas, quebradizas, estaban llenas de nombres y números de una vida que se sentía cada vez más lejana. Hojeó las páginas desgastadas hasta encontrar la entrada que buscaba. Daniel Hayes. Daniel había sido un joven analista prometedor en el banco donde Arthur había trabajado durante décadas. Brillante, inquisitivo y con un don para desenterrar detalles recónditos, Daniel finalmente dejó el mundo corporativo para fundar su propia agencia de investigación privada. Arthur recordaba haber compartido con él una confianza silenciosa, un respeto mutuo que había perdurado más allá de su relación profesional. Arthur marcó el número. El ritmo pausado del viejo teléfono de disco contrastaba fuertemente con el mundo digital moderno en el que vivía Chloe. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz áspera pero familiar contestara. «Investigaciones Hayes. Habla Daniel». «¿Daniel?» «Es Arthur». Hubo un instante de silencio sorprendido al otro lado de la línea. «¿Arthur? Dios mío. ¿Cuántos años? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?» La voz de Daniel transmitía una calidez genuina, un toque de preocupación que Arthur no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. «Voy bien, Daniel. Pero no. La cosa no está del todo bien. Necesito tu ayuda. Necesito información sobre Julian y Vivienne Vance. Están aquí en Spokane». Arthur no dio más detalles. Todavía no. Sabía que Daniel comprendería la necesidad de discreción. ¿Julian Vance? ¿El magnate inmobiliario? ¿Qué pasa con ellos? El tono de Daniel cambió, y una nota de curiosidad profesional reemplazó la informalidad inicial. «Necesito una investigación exhaustiva, Daniel», aclaró Arthur con voz firme e inquebrantable. «Y cuando digo exhaustiva, lo digo en serio. Su historial financiero, sus prácticas comerciales, cualquier propiedad que posean, problemas legales, cualquier cosa que pueda existir. Necesito saberlo todo». Hizo una pausa y añadió con énfasis. «Y quiero investigar a fondo cómo ganan dinero. Necesito saber si todo es legítimo». Daniel guardó silencio un instante, un sutil cambio que indicaba que estaba asimilando la inusual petición, intuyendo la gravedad del asunto. «De acuerdo, Arthur. Es un trabajo bastante exhaustivo. Las investigaciones de antecedentes como esa, sobre todo de personas de alto perfil, requieren muchos recursos. Mi tarifa habitual para este tipo de trabajo minucioso es de $3.000. Hizo una pausa y continuó, suavizando la voz. «Pero para un antiguo colega como tú, y dadas las circunstancias, puedo ofrecerte una tarifa reducida. $2.000 por adelantado para empezar. El resto al finalizar». Arthur sintió un atisbo de sombría satisfacción. $2.000. Era una cuarta parte de la suma que Chloe había exigido con tanto desprecio, una mera fracción de lo que creía que se le debía. Sin embargo, esto le parecía una inversión en algo mucho más valioso que una boda fastuosa. Era una inversión en la verdad, en la claridad, en algo que aún no estaba seguro de encontrar, pero que sabía que necesitaba desesperadamente. «Me parece justo, Daniel.
Puedo con eso. Perfecto. Empezaré de inmediato. En una semana tendré algunos resultados preliminares. El informe completo, con todos los detalles, estará listo en unas 2 semanas. ¿Le parece bien ese plazo? La eficiencia de Daniel era precisamente lo que Arthur recordaba y apreciaba. Perfecto, Daniel. ¿Puedo transferirte los 2.000 a tu cuenta bancaria online? Preguntó Arthur mientras revisaba mentalmente su saldo. Sabía que cubriría el anticipo sin problemas. Un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Sí, te enviaré los detalles por mensaje de texto. Y Arthur, la voz de Daniel se volvió más suave, más inquisitiva. Suenas diferente. ¿Qué ocurre? No me has llamado en años. Arthur se acercó a su escritorio y tomó una fotografía enmarcada que guardaba allí. La foto de graduación de Chloe, con la toga y el birrete ligeramente torcidos, y una amplia y sincera sonrisa en el rostro. Una sonrisa que ahora parecía una reliquia de un pasado lejano. Pasó el pulgar por el cristal. El recuerdo de aquel día era agridulce. Pensó en la publicación de Facebook, en la frialdad de sus mensajes, en cómo había borrado por completo su lugar en la vida de ella. No quería agobiar a Daniel con los detalles crudos y dolorosos todavía, no hasta tener más información, más claridad. A veces, Daniel, respondió Arthur, con la mirada fija en la imagen sonriente de su hija y la voz monótona pero firme. A veces descubres que la gente no es como creías, y a veces simplemente necesitas entender por qué. Colgó el teléfono. El silencio en la habitación ya no se sentía tan opresivo, sino más bien como un lienzo en blanco a la espera de un nuevo diseño. Por primera vez desde la dramática partida de Chloe y su declaración pública de abandono, Arthur sintió un atisbo de algo más que dolor. Un propósito, una silenciosa determinación, se instaló en su interior, reemplazando el doloroso vacío. Había dado el primer paso. La investigación había comenzado. 3 días transcurrieron en una quietud profunda y sumamente reconfortante para Arthur. No había tocado el teléfono desde que le envió a Chloe aquel escueto mensaje. Lo entiendo. En cambio, se había sumergido en la sencillez de su vida. Leer el periódico de principio a fin, cuidar su pequeño jardín, ordenar su desordenado estudio y preparar comidas tranquilas para él solo. El silencio en la casa, antaño impregnado de recuerdos de tiempos más felices, ahora se sentía como un santuario. La tercera noche, al caer la tarde sobre el tranquilo barrio, Arthur por fin cogió el teléfono. El icono de notificaciones mostraba una cifra alarmante. 83 llamadas perdidas. La cantidad era abrumadora. No se molestó en escucharlas todas, pero anotó meticulosamente los detalles en una nueva sección de su viejo libro de contabilidad, una costumbre arraigada tras décadas de llevar un registro preciso. Hora, duración, nombre de la persona que llamaba y una breve nota sobre el tono emocional percibido. Las llamadas de Chloe dominaban el registro. Sus primeros mensajes de voz, dejados el primer día, denotaban una curiosidad tímida, una expectativa apenas disimulada. «¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Recibiste mi mensaje? Solo quería saber cómo estabas. Llámame». Para el segundo día, el tono había cambiado a frustración. La molestia se filtraba a través de su forzada compostura. «Papá, esto es ridículo. ¿Por qué no contestas? Es importante. Necesito hablar contigo sobre la boda». Al tercer día, la desesperación comenzaba a asomar, una grieta en su fachada generalmente impenetrable. «Por favor, papá, contesta. Lo siento. De verdad que lo siento. Te necesito allí. Es mi boda. Por favor». El último mensaje fue una disculpa sincera, casi suplicante, que terminaba con un directo. «Por favor, papá. Por favor, ven a mi boda». Fue un cambio radical respecto a sus anteriores exigencias y negativas. Las llamadas de Julian Vance eran harina de otro costal. Sus primeros mensajes eran educados, seguros, el típico hombre de negocios que intentaba imponer su autoridad. «Arthur, soy Julian Vance. Creo que tenemos que hablar de la situación de Chloe. Hablemos como adultos». Pero a medida que el silencio de Arthur se prolongaba, la fachada de Julian empezó a resquebrajarse. Las llamadas se volvieron cada vez más exigentes, su voz más tensa, y la ira apenas contenida hervía bajo la superficie. «Arthur, esto es inaceptable. Te comportas como un niño. Tenemos que resolver esto, ahora».
Era evidente que sus métodos habituales de persuasión estaban fallando y su paciencia se agotaba. Liam, el prometido de Chloe, también había llamado, aunque sus mensajes eran mucho menos frecuentes y mucho más dubitativos. Cada mensaje de voz sonaba claramente ensayado, su incomodidad palpable. Su voz era de disculpa, casi tímida. «Señor Peterson, soy Liam. Chloe está muy disgustada. Necesitamos hablar con usted. ¿Podría devolvernos la llamada, por favor?» Su incomodidad crecía con cada llamada, y las cortesías forzadas daban paso a una súplica sincera. Parecía que Liam estaba atrapado en medio del conflicto, un participante involuntario en la lucha emocional de Chloe. Arthur, sentado en su pequeño escritorio, pluma en mano, observaba el patrón con un interés clínico y distante. Las llamadas de Chloe comenzaban con un tono esperanzador, casi alegre, por la mañana. Se transformaban en frustración por la tarde y, al anochecer, siempre degeneraban en una súplica desesperada. Era un ciclo predecible, una actuación que se volvía cada vez más frenética con cada expectativa incumplida. Cerró el libro de contabilidad. La precisión de su caligrafía era prueba de su meticulosidad. La quietud de su casa, antaño fuente de soledad, ahora se sentía como un refugio. Transcurría sus días con una tranquilidad que no había experimentado en años. Leía novelas olvidadas, cuidaba su jardín, y el aroma a tierra húmeda le brindaba una reconfortante paz. Se preparaba comidas sencillas y satisfactorias, saboreando cada bocado sin la tensión constante y latente que había impregnado sus interacciones con Chloe durante tanto tiempo. No había exigencias, ni acusaciones, ni críticas, solo paz. Su mente volvió a Eleanor, a su serena sabiduría. Recordó una época especialmente difícil cuando Chloe era adolescente, propensa a los arranques de ira y a dar portazos. Arthur, entonces, se había sentido perdido, con ganas de intervenir, de arreglarlo todo. Eleanor, con su dulce sonrisa, le había aconsejado: «Arthur, a veces, la mejor respuesta a una rabieta es ninguna respuesta. Deja que gasten su energía. Volverán cuando estén listas para hablar de verdad». Él comprendió la profunda verdad de sus palabras, ahora manifestándose en un escenario mucho más doloroso y público. Los papeles se habían invertido por completo. Antes, él era quien se esforzaba por obtener la aprobación de Chloe, intentando satisfacer sus expectativas cada vez mayores. Ahora, eran ellos quienes lo necesitaban desesperadamente. Necesitaban su reconocimiento, su perdón, su presencia en la boda. Y, sobre todo, necesitaban la contribución económica que, en su opinión, había validado su nuevo y lujoso estilo de vida. Su silencio, su total indisponibilidad, era un arma mucho más poderosa que cualquier argumento que pudiera haber esgrimido. Una idea le cruzó la mente. ¿Sería siquiera necesario el informe preliminar de Daniel? El desmoronamiento de Chloe, sus súplicas cada vez más desesperadas, parecían indicar un problema creciente que no estaba directamente relacionado con su negativa a financiar la boda. Quizás sus nuevos padres no eran tan generosos ni tan estables como ella había proclamado públicamente. El pensamiento le dibujó una leve sonrisa forzada en los labios. Como si estuviera previsto, su teléfono vibró de nuevo, vibrando insistentemente sobre la madera pulida de su escritorio. Echó un vistazo a la pantalla. Chloe, llamada número 48. Esta vez, Arthur no solo sintió un atisbo de sombría satisfacción. Esta vez, casi sonrió. Aún se está desvelando el panorama completo de lo que Arthur hará a continuación. Así que sigue viendo. Dale a me gusta a este vídeo. Compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. El aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones matutinas solían crear un ambiente reconfortante en las visitas de Arthur a Riverside Coffee. Pero hoy, el entorno familiar estaba cargado de una tensión tácita. Llegó temprano y eligió una discreta mesa en la esquina, con el corazón palpitando entre la aprensión y la expectación. Puntualmente, Daniel Hayes entró con una gruesa carpeta de manila en la mano, y su expresión habitualmente jovial había cambiado por una más seria, casi sombría. «Arthur», dijo Daniel, deslizándose en el asiento de enfrente. Dejó la carpeta sobre la mesa con un suave golpe, cuyo peso pareció emanar una silenciosa importancia.
Tengo tu informe preliminar. Y es más de lo que esperaba. Arthur asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Dime. Daniel abrió la carpeta, dejando al descubierto una pila de documentos. Formularios de impuestos, escrituras de propiedad, licencias comerciales y extractos bancarios. Deslizó algunas páginas sobre la mesa hacia Arthur. Julian y Vivienne Vance. En teoría, dirigen una empresa de catering exitosa, aunque modesta, llamada Vance's Fine Dining. Sus ingresos anuales declarados, en conjunto, promedian alrededor de $80.000 en los últimos 3 años. Arthur escudriñó los documentos con la mirada. Sus décadas de experiencia bancaria le permitieron detectar de inmediato la primera y flagrante inconsistencia. $80.000. Esa cifra no coincidía con las descripciones de Chloe ni con la imagen pública de los Vance. Sin embargo, continuó Daniel, inclinándose hacia él en tono conspirador y bajando la voz casi hasta un susurro, mis primeras investigaciones sugieren que están evadiendo una cantidad significativa de impuestos. Estamos hablando de al menos $400.000 en los últimos 3 años. Pero eso es solo la punta del iceberg, Arthur. Sacó otro conjunto de documentos. Creo que lo que tenemos aquí es una sofisticada operación de blanqueo de dinero dirigida directamente a través de Vance's Fine Dining. Miren esto. Daniel señaló una serie de extractos bancarios y resaltó secciones que detallaban grandes depósitos regulares. Se trata de depósitos mensuales, de entre $15 y $50.000, realizados sistemáticamente a la cuenta de la empresa de catering. Supuestamente, todos proceden de diversas reservas para eventos corporativos y fiestas privadas. ¿El problema? Mis contactos no han podido verificar ni uno solo de estos servicios de catering. Simplemente no existen. Los conocimientos bancarios de Arthur, olvidados durante años, se activaron de repente. Captó el patrón al instante. Los depósitos estructurados, en algunos casos justo por debajo del límite de declaración, las descripciones vagas, la falta de clientes verificables. Volvió a revisar los ingresos declarados de los Vance, $80.000 anuales. Entonces recordó que Chloe había mencionado su mansión de $2,3 millones, los pagos de coches de lujo que tanto admiraba, las exclusivas membresías a clubes de campo, los regalos caros. Las cuentas no cuadraban, ni de lejos. «Estas son facturas falsas, ¿verdad?», dijo Arthur en voz baja, mientras su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones, para justificar el flujo de efectivo de otras fuentes. Daniel asintió con gesto sombrío. «Exacto. Están creando un rastro documental para legitimar fondos ilícitos. Es un caso típico de blanqueo de capitales. No solo roban al gobierno evadiendo impuestos sobre sus ingresos legítimos, están lavando dinero. Y si están lavando dinero, Arthur, no es solo el suyo, lo hacen para otros. Es decir, están conectados». La revelación golpeó a Arthur con una claridad escalofriante. Chloe había declarado públicamente a Julian y Vivienne Vance sus verdaderos padres, aceptando su lujoso estilo de vida y su generosidad. Pero esa generosidad, esos regalos deslumbrantes, esa fachada opulenta, se sostenían sobre una base de robo, fraude y, posiblemente, negocios mucho más turbios. Había elegido criminales, no a sus verdaderos padres. El dolor de la traición aún persistía, pero ahora se mezclaba con una ira fría y punzante ante el engaño y el peligro que Chloe había asumido sin darse cuenta, o quizás voluntariamente. «¿Las pruebas?», preguntó Arthur con la mirada fija en Daniel. «¿Son lo suficientemente sólidas?». Daniel se recostó, con una seguridad profesional reflejada en la mirada. «Arthur, estas pruebas son lo suficientemente sólidas para el IRS, el Departamento de Hacienda Estatal y probablemente para los investigadores federales. Se trata de un claro patrón de mala conducta financiera y lo que parece ser un sofisticado esquema de blanqueo de capitales. No les costará mucho desentrañarlo por completo». Una oleada de sombría satisfacción inundó a Arthur. Esto superaba con creces sus expectativas. No se trataba solo de demostrar que Chloe se equivocaba. Se trataba de destapar un peligroso fraude. «Daniel», dijo Arthur, cogiendo su café, con una nueva determinación afianzada en su corazón, «quiero que sigas adelante. Una investigación exhaustiva. Rastrea sus registros bancarios personales.
Quiero ver a dónde va este dinero y de dónde proviene realmente. Daniel comenzó a guardar los documentos, con expresión seria, pero con un dejo de aprobación. Mientras tanto, Arthur empezó a tomar notas meticulosas en una pequeña libreta que llevaba consigo, detallando puntos clave, fechas específicas y los nombres de las empresas ficticias que Daniel había identificado. Sabía, con una gélida certeza, que este metódico registro, esta paciente acumulación de pruebas, sería el instrumento que destruiría por completo a la nueva familia de Chloe, poco a poco, con una precisión calculada. Justo cuando Daniel cerró la carpeta de Manila, su teléfono, que había silenciado deliberadamente para la reunión, vibró insistentemente sobre la mesa. Arthur lo miró. El identificador de llamadas se iluminó. Chloe, número de llamada 49, contestó, esbozando una pequeña sonrisa, casi imperceptible, en sus labios. 3 días después de la crucial reunión de Arthur con Daniel y su calculada respuesta a la llamada número 49 de Chloe, llamaron tímidamente a la puerta. No le sorprendió. Había previsto su visita, una escalada inevitable en sus intentos cada vez más desesperados por romper su silencio. Al abrir la puerta, Chloe estaba en el porche, con un ramo marchito de rosas blancas entre las manos. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y su maquillaje, generalmente impecable, corrido. Parecía por primera vez en mucho tiempo verdaderamente vulnerable. «Papá», susurró con voz ronca y la compostura visiblemente quebrada. ¿Puedo entrar?» Arthur simplemente se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. La observó entrar con los hombros caídos. Miró a su alrededor en la familiar sala de estar, deteniéndose un instante en la fotografía de Eleanor sobre la repisa de la chimenea antes de volver a mirarlo. Le ofreció las rosas, con la mano temblando ligeramente. «Son para ti. Yo lo siento mucho, papá, por todo, por haberte hecho daño, por la publicación en Facebook. No era mi intención. La gente malinterpretó lo que quería decir con padres de verdad». Su disculpa sonó ensayada, pero las lágrimas que se acumulaban en sus ojos parecían sinceras. Arthur tomó las rosas sin decir nada. Caminó hacia la cocina. Encontró el delicado jarrón de cristal de Eleanor, un regalo de bodas que habían atesorado, y comenzó a recortar meticulosamente los tallos. Llenó el jarrón de agua. El suave murmullo del grifo era el único sonido en la silenciosa casa. Chloe, mientras tanto, nerviosa, se sentaba en el borde del sofá, con las manos apretadas en el regazo, observando cada uno de sus movimientos. Su actitud tranquila, casi distante, contrastaba fuertemente con su agitación y la inquietaba visiblemente. Al regresar a la sala, el jarrón de rosas blancas, ahora dispuesto con elegante sencillez, desentonaba entre los extractos bancarios y los recuerdos esparcidos. Las colocó sobre la mesita junto a la foto de Eleanor, un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Luego volvió a la cocina a preparar el té, consciente de que sus acciones, más que sus palabras, eran ahora su herramienta más poderosa. Chloe lo siguió, deteniéndose en el umbral de la cocina. «Papá, por favor, déjame explicarte. Julian y Vivienne han sido tan generosos. Nos han abierto tantas puertas a Liam y a mí. Contactos, oportunidades, cosas que tú no pudiste hacer por nosotros. Con su ayuda, Liam está teniendo un comienzo increíble en la firma. Y la boda va a ser todo lo que siempre soñé». Sus palabras salieron atropelladamente, en un intento desesperado por justificar sus acciones, por salvar el abismo que ella misma había creado. La sutil implicación era clara. Tú no fuiste suficiente. Ellos sí. Arthur no respondió directamente. Simplemente sirvió 2 tazas de té, añadiendo una rodaja de limón a la suya y un chorrito de leche a la de ella, justo como a ella le gustaba. Llevó la bandeja de vuelta al salón, con movimientos pausados, dejándola seguirlo, dejándola sentir el peso de su silencio. Le ofreció una taza, que ella tomó con manos temblorosas. «La boda», dijo Arthur finalmente, con voz suave y coloquial, como si no hubiera ocurrido ninguna traición monumental. «¿Cuándo está prevista?» Los ojos de Chloe se iluminaron ligeramente, agradecida por el cambio de tema, por cualquier atisbo de normalidad. «Dentro de 6 semanas, en el espacio para eventos privados de Vance's Fine Dining. Es absolutamente impresionante, papá. Deberías verlo». Arthur dio un sorbo a su té,
con la mirada fija en la fotografía de Eleanor. «Chloe», comenzó con dulzura, con una voz que denotaba una calidez que ocultaba la dureza de su corazón. «¿Recuerdas la definición de familia de tu madre?». Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire, permitiendo que el recuerdo de Eleanor inundara la habitación. Ella solía decir: «La familia no se trata de quién te puede dar las cosas más caras. Se trata de quién está ahí cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todo lo demás se derrumba». Chloe se estremeció, apartando la mirada de la suya. «Los Vance me han apoyado mucho, papá. Me han dado todo lo que tú no pudiste. Una boda preciosa, un futuro para Liam. Me están dando la vida que merezco». Su voz se elevó de nuevo, la frustración luchando contra el frágil intento de reconciliación. Arthur dejó la taza de té sobre la mesa, con la mirada fija. «¿Y crees que eso significa que ahora son tu familia, en vez de mí? ¿Es eso lo que quieres, Chloe? ¿Ser su hija?». La pregunta pareció destrozarla. «¡No!», exclamó, poniéndose de pie de un salto. «¿Por qué no puedo tener ambas cosas? ¿Por qué tiene que ser una u otra? Te quiero en mi boda, papá. Quiero que estés orgulloso de mí». Su voz se quebró y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Respiró hondo, con la voz temblorosa, y luego, como si se hubiera armado de valor, dijo: «Julian y Vivienne quieren aclarar las cosas. Quieren invitarte a cenar a su casa la semana que viene. Para hablar, para empezar de cero, para asegurarse de que formas parte de todo». Lo miró expectante, buscando desesperadamente una señal de aceptación. Arthur consideró su oferta: una cena con Julian y Vivienne Vance. Una oportunidad para observar de cerca a sus enemigos, para conocer su entorno, sus gestos, para recabar más detalles antes de que llegara el informe completo de Daniel. Era un regalo inesperado, una oportunidad para obtener información directamente de la fuente. La idea le infundió una escalofriante sensación de propósito. Él sostuvo la mirada de Chloe, llena de lágrimas. «Está bien, Chloe», dijo con voz tranquila y serena. «Diles a los Vance que acepto su invitación. Iré a cenar». Observó cómo un destello de alivio, y tal vez de esperanza, cruzó su rostro. Ella aún no podía saber que él no aceptaba reconciliarse, sino prepararse para su perdición. La imponente fachada del restaurante Vance's Fine Dining resplandecía bajo las luces del atardecer, una ostentosa muestra de riqueza que contrastaba enormemente con la tranquila vida de Arthur. Los aparcacoches, con sus impecables uniformes, se apresuraban a estacionar los lujosos coches, y parejas elegantemente vestidas entraban con elegancia por la ornamentada entrada. Arthur, ataviado con su modesto pero impecable traje, se sintió fuera de lugar al entrar en el opulento vestíbulo. Observó a la adinerada clientela, las conversaciones en voz baja, el tintineo de las copas de cristal. Todo formaba parte de la ilusión cuidadosamente construida. Julian y Vivienne Vance lo recibieron en la recepción, con sonrisas ensayadas y perfeccionadas. Julian, con su traje a medida y el pelo engominado, irradiaba un encanto seguro que resultaba inquietantemente artificial. Vivienne, con un vaporoso vestido de diseñador, rodeó con un brazo a Chloe, que estaba a su lado, con una chispa de nerviosismo en los ojos. «Arthur, qué alegría que hayas podido venir», exclamó Julian con voz potente, extendiéndole la mano. Su apretón fue firme, casi depredador. Vivienne le lanzó un dulce, casi condescendiente, beso al aire. Acompañaron a Arthur a una mesa apartada en un rincón tranquilo, una posición estratégica que, según Julian, ofrecía la mejor vista del bullicioso restaurante. Arthur, sin embargo, la consideró el lugar perfecto para sus propias observaciones discretas. Mientras se acomodaban, los Vance ostentaban su riqueza con naturalidad. Julian insistió en pedir un vino de añada excepcional y muy caro. Vivienne, entretanto, se enfrascó en una animada conversación sobre el presupuesto de $12,000 para las flores de la próxima boda de Chloe, alzando la voz lo suficiente para que la oyeran las mesas más cercanas. Chloe sonreía radiante, disfrutando claramente de la atención y los extravagantes detalles. Arthur asintió cortésmente, ofreciendo leves murmullos y sonrisas, manteniendo intacta su fachada de humildad. Mientras Julian y Vivienne conversaban con Chloe, Arthur colocó discretamente su teléfono bajo la mesa. Lo mantuvo en modo cámara discreto,
levantándolo ocasionalmente para capturar instantáneas rápidas y furtivas. Captó el fugaz instante en que un hombre de traje oscuro deslizó un grueso sobre a Julian bajo la mesa, una transacción perfectamente integrada en los teatrales gestos de Julian. Más tarde, fotografió a un camarero entregándole a Julian un pequeño papel que parecía sospechosamente una factura de catering de una empresa que Daniel había identificado como inexistente. Cada clic era silencioso, cada imagen una pieza del rompecabezas que se iba completando. Julian, envalentonado por el vino y su propia arrogancia, comenzó a alardear de su excepcional negocio. «Vance's Fine Dining no es solo un restaurante, Arthur», declaró, gesticulando con grandilocuencia. «Es un imperio. Nos estamos expandiendo al catering, eventos privados. Los márgenes de beneficio son increíbles, verdaderamente increíbles. Estamos buscando un nuevo local en Seattle el año que viene». Habló en términos generales y vagos, pero el oído entrenado de Arthur captó las señales, las sutiles insinuaciones de ingresos no verificados y éxitos exagerados. Vivienne, extendiendo la mano sobre la mesa para acariciarla de Chloe, declaró: «Chloe es nuestra hija en todo el sentido de la palabra, Arthur. Ella sí que entiende las cosas buenas de la vida, la importancia de la ambición». Julian se giró hacia Arthur con una sonrisa condescendiente. «Sabes, Arthur, no todo el mundo está hecho para este tipo de aspiración. Hay quien se conforma con sus limitaciones, y no pasa nada. Pero Chloe es diferente». Arthur sostuvo la mirada de Julian, con un brillo silencioso en los ojos, pero su voz permaneció impasible. «Sí, Julian, estoy de acuerdo. No podría darle lo que tú sí, al menos no de la forma que ella desea». Sus palabras eran ciertas, pero su significado era completamente distinto al que Julian percibía. No podía ofrecerle una vida basada en el engaño y la falsedad, y no lo haría. Conforme avanzaba la noche, Julian, cada vez más envalentonado por el alcohol y la aparente deferencia de Arthur, continuó revelando más detalles de sus actividades delictivas a través de sus historias de negocios. Habló de maneras ingeniosas de gestionar las nóminas, insinuando la existencia de empleados fantasma y gastos inflados para reducir los ingresos imponibles. Mencionó con naturalidad cómo muchos clientes que pagaban en efectivo preferían saldar sus cuentas directamente con él, una táctica común para desviar ingresos no declarados. Cada revelación, cada alarde, era un clavo más en su ataúd. En medio del monólogo de Julian, borracho como una cuba, sobre un evento privado particularmente lucrativo, el teléfono de Arthur vibró. Era Daniel, una señal convenida. Arthur se disculpó y se apartó para leer el mensaje discretamente. Era una breve actualización. Daniel había logrado rastrear varios registros bancarios personales de los Vance, confirmando transferencias y retiros irregulares de gran cuantía que corroboraban el esquema de lavado de dinero. Más pruebas. Arthur regresó a la mesa, con la misma actitud de siempre, y siguió fotografiando más pruebas, centrándose ahora en los gestos de Julian mientras contaba fajos invisibles de billetes y hablaba de transacciones no declaradas. Se marchó de la cena habiendo confirmado no solo las conclusiones preliminares de Daniel, sino también habiendo reunido abundante evidencia directa de su organización criminal y su flagrante desprecio por la ley. De vuelta en casa, todo encajó. Daniel entregó su informe completo, un expediente exhaustivo que detallaba fraudes bancarios, evasión fiscal y blanqueo de capitales, y que fácilmente podría meter a Julian y Vivienne en la cárcel durante 5 años como mínimo. Arthur, quizá más. El peso del documento en manos de Arthur era inmenso. Pasó los 2 días siguientes en su despacho, digitalizando meticulosamente cada prueba y cotejando el informe de Daniel con sus propias fotos y notas. Redactó denuncias detalladas e irrefutables ante la agencia tributaria, el Departamento de Hacienda Estatal y el FBI. Incluso preparó el regalo especial de boda para Chloe, un elegante portafolio de cuero repleto de copias de los documentos más incriminatorios, acompañado de una nota manuscrita, para que veas quiénes son tus verdaderos padres. Con cariño, papá. El día en que debían presentarse las denuncias, Arthur condujo hasta 3 oficinas de correos distintas, enviando las denuncias federales desde diferentes ubicaciones para garantizar el máximo impacto y minimizar cualquier posibilidad de interceptación.
También configuró un correo electrónico de respaldo, un paquete completo de pruebas que se enviaría a un destacado periodista de investigación local si no lo cancelaba manualmente en un plazo de 48 horas. Quería asegurarse de que, incluso si las denuncias se perdían, los crímenes de los Vance saldrían a la luz. Más tarde esa noche, Chloe llamó, con la voz llena de emoción. «Papá, qué alegría que vengas a la boda. Vivienne me acaba de contar su discurso. Trata sobre los valores familiares y lo importante que es permanecer unidos. ¿No es perfecto?» Arthur escuchó, con una leve y sombría sonrisa en los labios. Perfecto. La ironía era absolutamente perfecta. El día de la boda amaneció con un sol radiante en Spokane, burlándose de la tormenta que Arthur llevaba dentro. La ceremonia, celebrada en el salón privado de eventos de Vance's Fine Dining, decorado con gran esmero, fue un espectáculo de riqueza y extravagancia. Al tomar asiento en la última fila, Arthur llevaba un elegante portafolio de cuero, un regalo aparentemente inocuo, envuelto en papel marrón liso. Cuando Chloe, radiante y ajena a todo con su vestido de diseñador, pasó junto a él, le extendió el portafolio. «Chloe», dijo con voz suave, sin revelar emoción alguna, «este es un regalo de bodas especial. Quizá te ayude a comprender mejor a tu nueva familia». Sus ojos, brillantes de felicidad, apenas registraron sus palabras mientras tomaba el paquete, guardándolo en su bolso de novia con una sonrisa indiferente, ansiosa por llegar al altar. Arthur observó cómo Julian Vance, impecablemente vestido y radiante de orgullo, tomaba del brazo a Chloe y la acompañaba con aire de suficiencia hasta el altar. Era un gesto simbólico que consolidaba su papel como el de su verdadero padre. Un papel que Arthur había visto desarrollarse con una mirada fría y analítica. La ceremonia transcurrió entre un torbellino de votos y banalidades, y las palabras de amor sonaban vacías en aquel entorno opulento. La recepción fue un evento aún más grandioso. El champán corría a raudales, una orquesta tocaba en vivo, y mesas repletas de exquisitos manjares se extendían por todo el salón de baile. Arthur permanecía sentado en silencio en una mesa al fondo, observando. Vio a Chloe reír y bailar, recibiendo las felicitaciones. Su bolso de novia, con su regalo dentro, reposaba a su lado en la mesa principal. Conforme avanzaba la noche y la emoción inicial comenzaba a desvanecerse, Chloe finalmente tomó el bolso. Con un gesto casual, sacó su regalo y rasgó el papel de regalo. Su radiante sonrisa se desvaneció al abrir el portafolio y posar la mirada en la primera página, la carta de presentación manuscrita de él. «Querida hija», comenzaba, «te presento a tus verdaderos padres». Frunció el ceño, confundida, y luego alarmada. Hojeó rápidamente los documentos, palideciendo. Extractos bancarios, facturas falsas, declaraciones de impuestos, pruebas fotográficas de negocios turbios en su restaurante y el meticuloso informe de Daniel que detallaba su operación de lavado de dinero. Cada documento fue un golpe devastador que hizo añicos su ilusión. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad y el horror, se desviaron de los papeles hacia Julian y Vivienne, que reían alegremente en una mesa cercana, completamente ajenos a todo. ¿Es cierto? La voz de Chloe, apenas un susurro, transmitía una cruda sensación de traición que se abría paso entre la música. ¿De verdad estáis robando dinero? Julian, sorprendido, se puso de pie tambaleándose, con el rostro desencajado. «Chloe, cariño, ¿qué tonterías son estas? Tu padre está celoso, está intentando arruinarte el día». En ese preciso instante, Arthur se levantó de su silla. Su voz, tranquila pero resonando en el gran salón de baile, desbarató el intento de Julian de desviar la atención. «Julian Vance», anunció, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de los invitados, «hasta que ha estado evadiendo más de $400,000 en impuestos durante los últimos 3 años. Él y Vivienne han estado dirigiendo una sofisticada operación de lavado de dinero a través de Vance's Fine Dining. Tu boda, Chloe, se pagó con dinero robado, dinero lavado para criminales». Un murmullo de asombro recorrió el salón de baile. Los susurros estallaron, convirtiéndose rápidamente en una cacofonía de exclamaciones de sorpresa. Los invitados, inicialmente desorientados, comenzaron a fotografiar los documentos que Chloe había extendido sobre la mesa principal. Sus teléfonos no dejaban de disparar flashes
mientras el escándalo se propagaba en tiempo real por las redes sociales. Vivienne, pálida como la muerte, corrió hacia Chloe, intentando recuperar los documentos para minimizar el daño. Pero Arthur no había terminado. Y para quienes se lo preguntan, continuó con voz firme, presenté denuncias formales ante el IRS, el Departamento de Hacienda Estatal y el FBI hace 3 días. La investigación federal comienza oficialmente este lunes. Chloe, con lágrimas que le recorrían el rostro, dejó caer los documentos incriminatorios como si la hubieran quemado. Miró a Julian y a Vivienne, luego a Arthur, con el labio inferior temblando. «Me comprasteis», sollozó con la voz quebrada, «con dinero que robasteis a otros. El sueño al que se había aferrado, la vida de lujo que tanto había anhelado, se desmoronó a su alrededor». Julian, con el rostro enrojecido por la rabia, se abalanzó sobre Arthur. «Arruinaste su boda, viejo miserable», bramó. Arthur se mantuvo firme. «No, Julian», respondió con una calma escalofriante. «Intento salvar a mi hija de unos criminales». 5 días después, Chloe estaba de nuevo en la puerta de Arthur, pero esta vez no había rosas. Sus ojos seguían enrojecidos, pero con una nueva claridad. Llevaba una caja grande, llena de todos los regalos caros que los Vance le habían dado. «No puedo quedarme con nada, papá», dijo con voz débil y quebrada. «Me siento mal. Yo fui una hija terrible», finalmente admitió, con la vergüenza reflejada en sus palabras. «Aunque me lo hubieras dicho antes, probablemente los habría elegido. Por el dinero. Lo siento mucho». Arthur la estrechó contra sí en un fuerte abrazo. Un abrazo que había esperado demasiado tiempo. Un abrazo que expresaba un profundo perdón y un amor incondicional. «Chloe», murmuró acariciándole el pelo, «el verdadero amor no tiene precio. Nunca lo ha tenido». Se apartó, secándose las lágrimas. Hacienda cerró ayer el restaurante de Vance. Julian y Vivienne se enfrentan a una larga condena de cárcel por todo. Liam se va de la ciudad. ¿Y papá? Lo miró con ojos suplicantes. ¿Puedes acompañarme al altar? ¿En una ceremonia de verdad? Sencilla, modesta, sincera, solo nosotros dos». Arthur simplemente sonrió, una sonrisa genuina y sincera que llegó a sus ojos. Una semana después, un periódico local llamó solicitando una entrevista exclusiva sobre el escandaloso caso de la boda. Arthur declinó cortésmente. Encontró su satisfacción en una justicia más discreta y privada. Se sentó en su sala, rodeado de fotos de Eleanor, de una joven Chloe, de recuerdos familiares sinceros. Ahora sabía que el amor y el respeto de su hija se habían ganado con creces, no se habían comprado. Y eso, comprendió, valía más que todo el dinero robado del mundo.